Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a este tercer episodio de Tierra Yaqui Podcast. Mi nombre es Ariana Monteverde y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, por todos conocidos, por todos consultados los productores. Se trata del investigador Juan Manuel Cortés. Bienvenido, doctor, un gran especialista en nutrición vegetal y fertilización de suelos, y qué mejor que estar aquí usted para aclararnos todas las dudas sobre los fertilizantes, lo caro que estuvieron este año, todo lo relacionado en este podcast dedicado para usted. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Pues sin duda, doctor, algo de lo que están lidiando los productores este año es con lo caro, ¿no?, de los fertilizantes agrícolas, y obviamente pues queríamos aprovechar su experiencia en el tema para que nos diga qué le han comentado a los productores, cómo ha estado este ciclo, tomando en cuenta que se han tenido valores muy caros a lo largo de este ciclo agrícola. Sí, pues el tema yo tengo desde 1984 trabajando en el tema de los fertilizantes. Tengo ya 37 años en el INIFAC, como mencionaste, y desde el primer ciclo, el primer análisis económico que hicimos del cultivo de trigo, vimos que el principal costo de producción era la fertilización, precisamente, y este año sigue siendo lo mismo, es el principal costo de producción del trigo. Entonces el enfoque que iniciamos en aquel tiempo lo vimos básicamente por el impacto que tenían los costos, ¿verdad? Si queremos incrementar la rentabilidad, incrementar el rendimiento o reducir los costos de producción. Entonces desde luego que dedicamos mucha labor para tratar de eficientar el uso del fertilizante que se usa, principalmente nitrógeno y fósforo. Entonces a medida que se hace más eficiente el uso de un fertilizante, se puede reducir la dosis. Sin hacer eficiente o hacer aplicaciones ineficientes en dosis o en época de aplicación o en el método, difícilmente se puede incrementar la eficiencia ni la dosis. Entonces es y yo creo que será el principal costo de producción en trigo. ¿A cuánto se incrementó el valor este año, o así que usted recuerde una fecha importante? No, ha ido incrementándose con el tiempo, definitivamente año con año el precio de fertilizantes y prácticamente todos los insumos es a la alza, pero este año, como nunca, pues se incrementó más del doble el costo de la fertilización. Entonces ahorita yo creo que un productor debe estar, o ya gastó o está por gastar alrededor de 10-12 mil pesos por concepto de fertilización, cuando el año pasado pues andaban en la mitad de ese costo. Entonces los precios de la urea, sobre todo, que es la principal fuente, y el del amoníaco, pues lo último que supe, pues amoníacos a 28 mil pesos la tonelada y urea en 20 mil. Desde luego el costo por unidad es importante, siempre hemos mencionado eso. Entonces las recomendaciones y las primeras que se emitieron, y seguimos dándoles el mismo consejo a los agricultores: utilicen las fuentes más baratas, las más económicas. Manejadas eficientemente son tan buenas como las más caras, que son supuestamente más eficientes, ¿no? Que tienen menos pérdidas porque tienen inhibidores de la nitrificación o inhibidores de la ureasa que permiten reducir la pérdida de nitrógeno por lixiviación o volatilización. Pero repito, bien manejada podemos seguir usando la urea normal, que es más barata, y el amoníaco anhidro, que ha sido el caballito de batalla todo el tiempo, y yo creo que va a seguir siendo. ¿Qué le han dicho a los productores? ¿Cómo estuvo este año? Me imagino que algo tuvieron que hacer para compensar los altos costos, ¿no?, del cultivo. Definitivamente sí, si hay algo que impacta la vista de un agricultor, y cualquiera que vaya a un campo, sea un trigo que tenga franjas cloróticas o un verde más pálido, o tenga manchas, por manchones sea amarillo. Entonces eso lo primero. Si son franjas, son rayas y anduvieron aplicando con una voladora, con un clipper, y no hubo traslape de la aplicación del fertilizante, queda con menor dosis, y antes del primer riego se nota la franja amarilla. Entonces el agricultor generalmente trata de minimizar ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Pues asegurándose que el fertilizante se tire en la cantidad necesaria, y si es necesario un poco más, para asegurar no tener ese tipo de cosas que desde que se ven, todos sabemos que ahí ya el trigo no va a dar el potencial que se espera. Entonces aquí, desde luego que es cuestión de rentabilidad, pero cuando ya se ven problemas, por ejemplo de deficiencias de nitrógeno por una mala aplicación, etcétera, ya de ahí empieza la preocupación, y ya no se la quita un agricultor hasta la hora de la trilla.
Entonces eso generalmente hay que evitarlas. Las deficiencias no son para corregirse, siempre les digo, esas hay que evitarlas. Por ejemplo, el productor en esta ocasión ha tenido que utilizar orgánicos para que le salga más barato el costo de producción. Sí, definitivamente, al menos lo que está disponible en la región, tengo entendido que son de alrededor de 30,000 toneladas anuales de gallinaza aquí en la región, o un poco más tal vez. Se ha venido utilizando ya desde hace años la aplicación de gallinaza. Entonces, con una dosis de 5 a 6 toneladas ya prácticamente aplican el requerimiento de fósforo de un trigo que va para 7, 8 toneladas de rendimiento y les aporta de 100 a 150 unidades de nitrógeno, una gallinaza de buena calidad. Entonces eso sí me consta que este año prácticamente se agotó la gallinaza disponible, la gente que al último andaba preparando ya no había gallinazas para aplicar. Eso ya el productor ya lo sabía, se hizo mucho trabajo de transferencia para demostrar las ventajas que tiene el uso en este caso de la gallinaza en particular. ¿La gallinaza es como que el desecho de la gallinita? Sí, gallinas o pollos, sí. Hay también pollinaza que la reutilizan también para alimentación pecuaria, pero la gallinaza sí el excremento el estiércol de las gallinas, ¿verdad? Entonces, desde luego que siempre le recomendamos, hay que analizarla siempre. Por su contenido es un fertilizante orgánico también y un mejorador de suelos. Recomendamos analizarlo principalmente en los elementos que son más deficientes en el suelo, que son nitrógeno y fósforo. Y la gallinaza los contiene. Puede tener hasta un 3% una buena gallinaza de nitrógeno. Y si aplicaran 10 toneladas, estamos hablando de 300 unidades de nitrógeno contenidas en la gallinaza. Y en el caso de fósforo, pues llega a tener un 1% de fósforo, que también con 6-7 toneladas ya tiene el suministro necesario para un trigo durante este ciclo, ¿no? Entonces los productores están utilizando esos abonos orgánicos que están disponibles en la región. Y por ejemplo, ¿esto es caro o barato, ingeniero, para alguien que quiera empezar a utilizar estos insumos orgánicos? Sí, la combinación ha sido donde se ha obtenido el mejor resultado. Aplican la gallinaza y ya auxilian con fertilizantes químicos, pero sí una tierra que siembran por primera vez, una tierra de esas que se renta. La recomendación desde luego es primero analizar, hay que analizar la tierra para conocerla y en base a eso pues tomar las decisiones, ¿verdad? Hay tierras que son fértiles, que tienen muy buen manejo, que vienen de años de aplicaciones de gallinaza, son terrenos que al analizarlos muchas veces no ocupan ni siquiera tirarle fósforo. ¿Cómo es la situación de los suelos aquí, ingeniero? ¿Si están demasiado empobrecidos? ¿Qué nos puede decir? Hay de todo, ¿verdad? Sí, hay terrenos, algunos con problemas, hay zonas donde el manto freático alguna vez estuvo elevado y que tiene algo de problema de salitramiento, pero el bajo contenido de materia orgánica que se tenía hace 20 años, 25, por la quema que se hizo durante muchos años de los esquilmos de trigo para sembrar soya inmediatamente, nos llevó a niveles de materia orgánica, por ejemplo, de 0.7, 0.6, bajísimos. Entonces, la materia orgánica es un indicador de la calidad de los suelos. Y un suelo con bajo contenido de materia orgánica lo podemos considerar un suelo poco fértil. Pero ya paulatinamente se han ido incorporando los residuos de cosecha. Puedo decir que la mayoría de los agricultores está consciente de eso. Incorporan y el nivel de materia orgánica ahorita podemos hablar de 1.3, 1.4 en la mayoría de los suelos. Se ha incrementado mucho, se han mejorado los suelos y desde ese punto de vista yo creo que los rendimientos también, eso se refleja también en incrementos en la producción. Eso no se ve, si no analizan un suelo no cuantifican la materia orgánica ni la calidad que tienen ahí, pero sí en el rendimiento se ha ido incrementando, independientemente que haya una variedad a través de muchos años. Por ejemplo, Sirno salió en el 2008 y el año pasado, aunado al clima, tuvimos una cosecha récord en el caso del trigo. Entonces, es el clima, es el mejoramiento de suelos, el cuidado también que tiene el agricultor en muchos detallitos que se ven, el control de malezas, la plaga. Pero yo en este sentido sí creo que el agricultor ha hecho mucho por mejorar sus suelos. Pues entonces es una buena noticia, ¿no? Porque eso quiere decir que el productor ya se ha hecho más responsable
para no realizar la quema, ¿no?, de gavilla. Sí, hemos presentado resultados donde, pues al quemar la soca o la paja de un trigo, por ejemplo, un trigo puede contener fácilmente 100 unidades de nitrógeno en la paja, y más el maíz, y prácticamente todo el nitrógeno contenido en la quema se va a la atmósfera. Entonces es una pérdida muy considerable de dinero al quemar la paja. Entonces ahí estoy seguro que eso lo hacen por... Los accidentes siempre pasan, me ha tocado estar presente en trigos que se están quemando aún sin trillar. Son accidentes que pueden pasar, pero ya eso ya es ya más frecuentemente el agricultor pues al menos da un rastreo alrededor de su parcela para que no si hay alguna quema alrededor, no se queme su predio, ¿no? Entonces en este sentido sí se ha concientizado al agricultor en las desventajas que tiene el quemar. Este año fue muy particular en el sentido de que muchos más agricultores que conozco me enviaron sus análisis de suelo. Les dije, mándenos donde sea, pero analicen. Este año el costo de los fertilizantes, más gente analizó. O sea, de la cantidad de análisis que revisé y en base a los cuales recomendé, yo creo que al menos en el caso de fósforo sí pudieron ahorrarse al menos 50 kilos de fosfato monomólico. En promedio puedo hablar de que se tiran alrededor de 150 kilos de MAP, y esos que analizaron este año se fueron con 100, pero analizando a dónde sí le pueden tirar más, a dónde menos, ¿no? O sea, no parejo, como lo hacen siempre. Entonces, este año en particular sí hicieron más análisis, mucho más que en otros años. O sea, eficientar el recurso hasta que más no se pueda, ¿no? Exactamente, sí, no hay que olvidar que el suelo provee pues la mayoría de los elementos esenciales para la planta. Estamos hablando que son alrededor de 18 que son de utilidad para la nutrición, y prácticamente se requieren aplicar en la mayor parte de los suelos nada más nitrógeno y fósforo. Entonces el suelo hasta ahorita está en capacidad de suministrar el resto de los elementos, no estamos recomendando otra cosa que nitrógeno y fósforo. Entonces, y aún eso, en base a análisis, la cuestión es dosificarlo, aplicarlo, pero no indiscriminadamente en todos los suelos, ni en todas las rotaciones. Sí hay criterios técnicos para decidir en dónde más fertilizante y en dónde menos. Y ahorita, ingeniero, pues ya vamos a entrar en parte del segundo y tercer riego de auxilio, que obviamente es complicado, ¿no?, para el productor. ¿Cuál sería el mensaje, ¿no?, ya para estos últimos riegos que es crucial esta etapa? La mayoría están en el cañen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahorita para los productores en cuanto a los fertilizantes o mejoras a su cultivo? Sí, la mayor parte que me ha tocado ver ya están aplicando o ya aplicaron antes del primer riego 250 kilos de urea al boleo, y los que tenían suministro de amoníaco o consiguieron amoníaco pues están ahí aplicando de 80 a 100 kilos de gas en el agua de riego. Desde luego esto es importante en esta etapa del desarrollo del cultivo, porque es una de las etapas donde empieza la tasa de absorción más alta del trigo, y aquí está el espigamiento. Es muy intensiva el requerimiento de todos los elementos. Entonces aquí hay que enfocarse en esta etapa, y ya para el llenado de grano, desde luego, hay que considerar que prácticamente todo el trigo va para exportación y se requiere una calidad específica para que se suba al barco, ¿no? Y es el aspecto de los granos vítreos, o la vitrosidad tiene que ser 85% mínimo, o sea, que no tenga panza blanca, o sea, o mínimo. Y ahí entra el aspecto de la fertilización o la disponibilidad de nitrógeno durante el llenado del grano. Tiene que haber nitrógeno para que en el grano se forme la proteína y se reduzca o elimina el problema de panza blanca. Entonces sí hay que estar atentos a eso. Si el clima ahorita está fresco, esperemos que durante el llenado de grano no sea muy caluroso, para que el llenado no se apresure, no se acorte el periodo de llenado y se pueda llenar bien y con calidad. ¿Cuál es la expectativa que se tiene ahorita, ingeniero, y qué deben de hacer los productores para que tengan buenos resultados a lo largo del cultivo?
Sí, el productor está comparando el año pasado con este y desde luego no hay comparación, pero sí comparamos este año con el anterior, el antepasado, pues es muy similar. Entonces, desde luego la cantidad de fertilizante que tiraron el año pasado, ahorita yo creo que va a ser la misma este año, aunque haya estado más caro, porque se le apuesta a eso, o sea, 100 kilos más, 200 kilos más que de rendimiento para un agricultor son muy importantes. Entonces, para mí, y es la recomendación, si no hay un análisis de foliar, también me han llegado análisis foliares, se indica la concentración que tienen, si está adecuada para la etapa de crecimiento, y si no, pues tienen que aplicarle más, ¿no? Entonces, aquí, si no tienen un análisis, tienen que auxiliar con nitrógeno en el segundo riego, que sería el despigamiento, con al menos 40 a 50 unidades de nitrógeno para asegurar que no tengan problemas de panza blanca. Pues le agradecemos mucho, ingeniero, haya tenido con nosotros esta plática de asesoría para los productores. ¿Y algo más que desea agregar? Sus redes sociales, su teléfono. Sí, pues mi teléfono, yo creo que ya la mayor parte de la gente que nos contacta ya lo conoce. Y mi correo de INIFAP pues es cortes.juanmanuel@inifap.gov.mx, a la orden. Pero pues la mayor parte ya tenemos por WhatsApp mucho contacto, ¿no? Y en grupos ahí con productores. Pero en el INIFAP pues estamos a la orden a cualquier hora que nos visiten por ahí, ver lo que tenemos en campo. Y pues desde luego yo trato de ser empático con el productor, ponerme en sus zapatos y dar recomendaciones de qué haría yo si estuviera en su lugar. No nada más basado en lo que dicen mis experimentos, sino qué haría si yo tengo mis garantías, no sé, mi tierra, mi casa, en garantía de un crédito y esas deudas hay que pagarlas, ¿no? Entonces, sí hay que echarle las ganas y pues echarle lo necesario al cultivo. Yo creo que eso es en la sintonía en la que siempre he tratado de manejar mis recomendaciones. No estar en el filo de la navaja, en el límite así, en un óptimo que a veces es muy difícil precisarlo, la dosis óptima. Eso con esa actitud, yo les digo, hay que asegurar, todo el mundo aseguramos, el carro, la casa y todo. El cultivo también hay que asegurarlo. Estamos a la orden. Saludos a todos. Pues le agradecemos mucho, ingeniero, de antemano. Ya sabemos que en el Día del Agricultor le va a ir súper bien en una de las estaciones ahí de nutrición vegetal y fertilizantes. Enhorabuena. Y pues hasta aquí dejamos este episodio número 3. Mis redes sociales, Ari-Monteverde, Twitter e Instagram. Y nos vemos a la próxima. Tierra Yaqui presentó Ariana Monteverde, la diva del agro. Para más información, síguenos en redes sociales. Esta es una producción de Tierra Yaqui Media. Dale like y comparte.